Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no solo cambió mi vida, sino que podría cambiar la tuya también. Después de vivir una experiencia cercana a la muerte, regresé con algo que oí directamente de Dios. Algo que arde en mi pecho hasta hoy, porque siento que no compartirlo sería como esconder una lámpara en la oscuridad. Él me mostró las 3 cosas que más alejan a las personas de su presencia, y me pidió que lo dijera, para quien tenga oídos y corazón para escuchar. Todo cobra un nuevo significado. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos no vino de un libro ni de una teoría. Vino del mismo Creador. La primera cosa que Él me mostró me partió el alma. Pero para que la entiendas necesito que conozcas un poco de quién yo era antes de esa experiencia. Vivía en Vigo en un piso sencillo con vista al mar. Mi rutina era como la de muchas mujeres de mi edad, trabajo, casa, supermercado, llamadas breves con la familia, y poco más. Las noches eran silenciosas y aunque tenía todo lo necesario para vivir, sentía dentro de mí un hueco que no sabía cómo llenar. Me decía que era el cansancio, el estrés, o simplemente el paso del tiempo. Pero en el fondo sabía que algo en mí se había ido apagando. Con el tiempo mi relación con Dios se volvió distante, casi nula. Iba a misa en fechas señaladas, rezaba un Padre Nuestro de vez en cuando, pero no sentía presencia, ni consuelo, ni fe verdadera. Me dolía ver cómo la gente hablaba de milagros y consuelos, mientras yo me sentía como si estuviera hablando con una pared. Me acostumbré a ese vacío como si fuera parte de la vida adulta. Como si tener fe fuera un lujo reservado a otros. Y aunque en algún rincón de mi alma sabía que él existía, no sentía que tuviera cabida en mi rutina. Recuerdo que una noche, sentada frente a la ventana mientras el viento golpeaba las persianas, murmuré: si estás ahí, no me dejes así. No sabía que esa súplica silenciosa estaba a punto de ser respondida de la forma más inesperada. Porque no pasó mucho tiempo hasta que viví mi experiencia cercana a la muerte. Fue en ese lugar de luz donde escuché con toda claridad la primera cosa que más aleja a las personas de Dios: la indiferencia espiritual. El olvido cotidiano, la frialdad del alma, vivir como si Él no existiera. No el odio, no la rebeldía, sino el simple hecho de no pensar en Él, de no buscarlo, de no hablarle nunca. Según él, ese silencio constante que se instala entre el Creador y sus hijos es como una herida abierta, porque Dios nunca se aleja, somos nosotros quienes lo olvidamos. Y esa fue solo la primera revelación. De pronto sentí que alguien estaba conmigo. No vi un rostro, pero su presencia era tan real que no necesitaba verlo para saber que era Dios. No era como lo había imaginado de niña, no era un anciano con barba, ni una figura lejana sentada en un trono. Era amor. Un amor puro, penetrante, transformador. Comprendí en ese momento lo que dice la Escritura: Dios es amor, 1 Juan 4:8. Y también entendí que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino que está dentro de nosotros, Lucas 5:21, aunque muchas veces vivamos como si no existiera. Él no me habló con palabras humanas. Su voz era una especie de pensamiento que se fundía con el mío. Y me mostró cosas, escenas de mi vida, momentos en los que elegí ignorarlo, pasar de largo, encerrarme en mi orgullo. Pero también me mostró escenas de otros. Multitudes. Gente buena, que sin embargo vivía distante de su Creador por una segunda razón que me estremeció profundamente: la soberbia del corazón. Esa actitud de creerse autosuficiente, de pensar que no se necesita a Dios, de vivir desde el ego y no desde la humildad. Según él, muchas almas se pierden no por hacer el mal, sino por no reconocer que necesitan su gracia. La soberbia no siempre grita, a veces se disfraza de independencia, de racionalidad, de éxito. Pero lo que realmente hace es cerrar el corazón a Dios. Lloré no por miedo, sino por comprensión. Porque Él me permitió sentir su tristeza, no como castigo, sino como anhelo. Como un padre que ama y no es amado. Me mostró cómo muchos se pierden no por maldad, sino por orgullo. Por no reconocer que necesitan ayuda. Por no doblar las rodillas. Y justo cuando creía que eso era lo más fuerte que había vivido en ese lugar, algo más me fue revelado. De un instante a otro la luz comenzó a desvanecerse y sentí que caía, suave pero irremediablemente, de vuelta a mi cuerpo.
Los primeros días fueron confusos. ¿Cómo explicar una experiencia cercana a la muerte sin que la gente te mire raro? ¿Cómo poner en palabras algo que no pertenece a este mundo? Mi corazón ardía con una verdad que no podía callar. Comencé a ver la vida con otros ojos. Las personas ya no eran extraños, sino almas eternas que, como yo, caminaban perdidas muchas veces sin saberlo. Y empecé a cambiar, en mi forma de hablar, de escuchar, de perdonar. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo que realmente me marcó fue la tercera revelación que me fue mostrada por Dios, el rencor no perdonado. Sí, el rencor. Esa herida que llevamos dentro a veces por años, creyendo que tenemos razón al conservarla. Según Dios, el rencor sostenido con el tiempo es como una cadena espiritual que nos impide amar, recibir su gracia y vivir en libertad. Porque quien no perdona, no puede recibir del todo el amor de Dios. Me dijo sin palabras, pero con una certeza absoluta, que muchas almas no logran acercarse a Él porque viven alimentando el dolor, cerrando el corazón. Y Él no puede entrar en un corazón cerrado. Me mostró cuántas personas oran, van a la iglesia, ayudan a otros, pero no perdonan a sus padres, a un hermano, a un amigo, a sí mismos. Y por eso no sienten paz. Aún no sabía lo que eso significaba completamente en mi vida, pero lo entendería. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. He aprendido que la vida después de la muerte es real, pero también lo es esta vida. Dios me mostró que cada instante aquí tiene peso eterno. Cuando lavo los platos, cuando abrazo a un nieto, cuando perdono una palabra áspera, estoy participando de algo mayor. Ya no busco respuestas complicadas, busco presencia. Y cuando vienen las dudas o el cansancio, recuerdo lo que vi allá, que no estamos solos, que somos profundamente amados, incluso cuando no lo sentimos. Vivo con más ternura hacia mí misma y hacia los demás. Y en los momentos de prueba, repito dentro de mí, Dios es amor, y el reino está dentro de mí. Te comparto esto no para impresionarte, sino para invitarte a mirar dentro de ti. ¿Hay indiferencia, orgullo o rencor escondido en tu corazón? ¿Te has alejado sin darte cuenta? Mi deseo es que esta historia te haya tocado, no por mí, sino por aquel que me permitió volver. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, haz clic en el vídeo que aparecerá ahora en tu pantalla. Allí conocerás otra experiencia cercana a la muerte vivida por alguien que, como yo, regresó con un mensaje de esperanza. Nos vemos allí, y que Dios te bendiga.